Mi historia comienza en mi casa. Es una casa pequeña y antigua, de esas que crujen cuando baja la temperatura. Clara decía que eso le daba carácter. A mí, francamente, me daba igual. Uno se acostumbra a las cosas que fallan, a lo que no funciona del todo, a lo que hace ruido. Supongo que también uno se acostumbra a lo que duele. Ese día estábamos colgando unos cuadros en el pasillo del segundo piso. Fotos de la playa de un viaje reciente. Clara sostenía la silla donde yo estaba subido. Se reía, porque yo no lograba que el marco quedara derecho. Era un día común, tan común que todavía me cuesta aceptarlo. En medio del martilleo escuchamos un crujido, seco. Clara dejó de reír. «¿Escuchó eso?», me dijo. Miraba hacia el fondo del pasillo, hacia la puerta del cuarto de invitados. Yo le respondí que era la madera, que esa casa siempre hacía ruidos. Se lo dije con mucha seguridad para que me creyera, porque no era verdad. Yo también lo había escuchado, pero no era la madera. Después de eso, hay un vacío en mi memoria, un hueco que no he podido llenar. Lo siguiente que recuerdo es ese olor, un olor agrio, mezclado con el suavizante de las sábanas que Clara había lavado esa mañana. Esa noche cené solo. Clara no estaba, y yo pensaba que se había molestado por algo, que necesitaba su espacio. Al día siguiente, cuando no la vi en la cocina, asumí que se había ido temprano. Cuando tampoco la vi por la tarde, supuse entonces que había ido a visitar a su hermana, allá en su pueblo natal. Hacía tiempo que decía que quería despejarse. Tiene sentido, ¿no? Uno siempre trata de encontrarle sentido a las cosas. Las primeras noches sin Clara fueron extrañas. Escuchaba la puerta principal abrirse con suavidad, el sonido de la llave girando, pasos ligeros en el pasillo. Una vez incluso me pareció verla entrar al baño, la silueta apenas visible cruzando frente a la puerta del dormitorio. Me levanté para hablarle, pero el baño estaba vacío. La puerta principal seguía cerrada con llave. Pensé que estaba cansado, que no era nada importante. Otra noche escuché el piso del segundo nivel crujir, exactamente igual que cuando alguien camina despacio. Me quedé quieto en la cama, esperando que ella entrara y se acostara a mi lado. Pero no entró. Lo único que entró al cuarto fue un viento helado. Me tapé con la cobija y me quedé dormido. Al día siguiente me senté en la cocina y pensaba en qué habría hecho yo para que Clara estuviera tan molesta conmigo. ¿Qué sucedió para que necesitara tanto tiempo lejos de casa? Al pasar los días, el olor empezó a intensificarse. Venía del pasillo, de la puerta del cuarto de invitados. Yo nunca entraba ahí, así que pensé que podía ser el piso de madera, que por estar viejo ya se estaba pudriendo. Luego buscaría la manera de solucionarlo. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, sonó mi teléfono. Pensé que era Clara, pero al mirar el número vi que era su hermana. «Buenas tardes. ¿Está Clara con usted?». Le respondí con naturalidad que no, que se había ido a visitarla hacía unos días. Hubo un silencio. «Ella no ha venido». Sentí una molestia leve en el estómago. Le dije que seguramente se había quedado en casa de una amiga antes de viajar, que su teléfono debía estar descargado, que últimamente estaba un poco más distraída de lo normal. «Usted sabe cómo es ella, a veces necesita desconectarse». La hermana no parecía convencida. «No me ha llamado, y eso no es normal». Le aseguré que esa misma noche hablaría con Clara, que no se preocupara, que quizá había decidido quedarse unos días más con su amiga. Y colgué. Me quedé mirando el escritorio sin entender por qué tenía las manos sudorosas, y me temblaban además, y por qué sentía una presión enorme en mi cabeza. Esa noche escuché el crujido otra vez, pero ya no en el pasillo, sino dentro del cuarto de invitados. Subí al segundo piso. El olor era cada vez más fuerte, más dulce, más pesado. Me detuve frente a esa puerta que permanecía siempre cerrada. Había una mancha oscura bajo la madera.
No parecía reciente. Creo que la había visto antes, pero no le había puesto la suficiente atención. Abrí lentamente la puerta y sentí que el aire adentro era más frío. La habitación se veía igual que siempre, pero en el fondo, entre las cajas, cubierta con una sábana blanca, vi algo que reconocí de inmediato. Un pie se asomaba apenas. De repente, mi memoria regresó en fragmentos. Aquel día Clara perdió el equilibrio. La vi caer por las escaleras. Escuché el golpe, pero no reaccioné a tiempo. Me quedé arriba sujetando el marco que estaba torcido. Recuerdo haber bajado, con calma. Recuerdo ver su cabeza en un ángulo que no era correcto. Recuerdo pensar que quizá aún respiraba, pero no quise comprobarlo. La arrastré, la acomodé en el cuarto de invitados, le puse la sábana encima y cerré la puerta. Me dije que necesitaba pensar. También me dije que llamaría a una ambulancia, pero no lo hice. Todo lo que había pasado los días anteriores era mi cabeza negándolo, tratando de no recordar. La puerta que sonaba, la silueta entrando al baño, el frío repentino en la habitación. No era ella regresando a casa, era yo negando la realidad. Mi cuñada volvió a llamar al día siguiente. No contesté y apagué el teléfono. Esa noche dormí sentado en el sofá, porque en la cama, cuando me acostaba, aún podía oler el perfume de Clara, y era entonces cuando sentía el peso de lo que hice o de lo que no hice. Ahora vivo solo. La casa sigue crujiendo como siempre, y el cuarto de invitados permanece cerrado, no porque haya algo sobrenatural ahí dentro, sino porque hay cosas que uno no puede enfrentar todos los días. A veces en la madrugada todavía escucho pasos. Sé que no son reales, o al menos eso me repito. Si alguna vez usted escucha una puerta abrirse en una casa donde vive solo, si siente que alguien cruza el pasillo cuando sabe que no hay nadie, no piense de inmediato en fantasmas. A veces no es lo que volvió, es lo que nunca se fue, porque lo cotidiano pesa, y pesa más cuando uno decide ignorarlo. Un saludo de terror.